9:29 minutos. 9:29 minutos aquí en el rumbo de la mañana. Justo aquí, la palabra iluminada, la palabra de Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenos días, compañero de Camila, amigos que nos escuchan y nos ven. Miren, sería muy mezquino, humana y políticamente, no reconocer el manejo que tuvo el PLD en los inicios de la pandemia el año pasado, dentro de un contexto generalizado de desconcierto, de incertidumbre, en donde todos los actores económicos por un momento pues frenaron todo. Y donde sobre todo no había un manual ni había una receta, no se sabía qué hacer. Y dentro de esa lógica, las medidas macroeconómicas que se tomaron, los subsidios masificados para favorecer a las poblaciones más desposeídas, fueron muy eficientes. Sería muy mezquino no reconocer eso, como también sería mezquino no reconocer el trabajo que sobre esa base y con la ampliación de medidas propias ha hecho el PRM. Esto ha sido continuidad de Estado, hay que reconocerlo. Sin embargo, pese a todo esto que señalo, hay desafíos que persisten en el día de hoy. Ya hemos hablado bastante sobre eso, incluso en el día de hoy, con el tema de los incrementos de los insumos, de la materia prima, los fletes, el petróleo y todo eso. O sea que los desafíos persisten pese a los indicadores macroeconómicos de recuperación. Pero creo que sería prudente también hablar, antes de tomar el comentario final central que quiero hacer, de las buenas noticias a nivel económico que puede exhibir este gobierno, y por eso hice el preámbulo de las medidas que en su momento tomó el PLD, porque hay buenas noticias sin caer en la propaganda, sin caer en lo laudatorio o en simplemente la lisonja. Hay noticias importantes como que el déficit planificado para este año 2021, que estaba proyectado en un 4%, apenas llegará quizás al 2%. Es decir, que el déficit presupuestado es mucho menor, el crecimiento es de 2 dígitos, algo que no se había visto en los últimos 15 años prácticamente, descontando la inflación, estamos hablando de un 12.7%, y ese crecimiento viene sobre todo espoleado, empujado, motorizado por la inversión, a la cual le debe un 65%, y de esa inversión el 95% es privada. ¿Qué nos deja decir esto? Que los agentes económicos están confiando en la recuperación, porque si el crecimiento lo empuja la inversión y el 95% de esa inversión es privada, significa que todo el que tiene dinero, que los actores económicos están confiando en el porvenir, confiando y endosando a las políticas macroeconómicas y monetarias sobre todo, pero eso es una buena señal. Es una buena señal porque coincide o se traduce a través de la recuperación del turismo que se ha hecho, que ya prácticamente estamos en los niveles de 2020, porque siempre uno tiene que compararse con un año para poder evaluar el presente. La remesa casi en el orden de los 850 millones de dólares, algo nunca visto. El pleno empleo casi a los niveles de 2020. Es decir, que esa recuperación, ese crecimiento ha permitido, por un lado, por los factores que acabo de señalar, ha permitido paliar, absorber o neutralizar los efectos perniciosos que en su momento generó el COVID para la economía. Es decir, que este bajo déficit puede ser importante y a ello se debe quizás la política y la decisión del gobierno expresada por el presidente Luis Abinader de no someter una reforma que quizás no era necesaria, porque sin ir más lejos, el ratio de la deuda ha bajado, porque al crecer la economía más de lo que se estaba ponderando, la proporción de la deuda externa, aunque aumente en términos relativos, es mucho menor porque ha aumentado la base contra la cual se está evaluando. Para este 2021, por ejemplo, tendremos 81.000 menos millones en déficit. O sea, de lo que se proyectó que se iba a deber, hay 81.000 que ya no se van a deber, 81.000 millones. Sin embargo, como muy buena noticia, tendremos un ingreso adicional de 86.000 millones proyectado contra lo que se supone que se debería generar. ¿Y a qué se debe esto? Bueno, esto se debe a que quizás ha habido un mayor, no solamente crecimiento, que la inflación ha sido descontada también, pero ha sido una mayor eficiencia en la capacidad recaudatoria. Lo hemos visto en aduana, lo hemos visto en la DGI. Sin ir más lejos, DGI está supuesta a recaudar 50.000 millones mensuales en el presupuesto 2021, esa era la proyección, y está recaudando 68.000, 18.000 millones mensuales por encima de lo que se supone que debería ingresar.
También quizá la ley de revalorización patrimonial ha hecho que muchas deudas ocultas y muchas insuficiencias en el pago, pues y evasiones ahí ralentizadas, se transparentice y ese dinero entra en caja. Ahora bien, ¿en qué se traduce todo esto para el pueblo común, para la gente? ¿En qué nos importa, en qué nos impacta que el gobierno le esté yendo mejor en las cuentas? Bueno, a través del gasto social, todos los programas que hay ahí disponibles, a través del gasto corriente, la expansión de la nómina, la contratación de recursos, diferentes formas, pero sobre todo a través del gasto de capital, el gasto público de capital. ¿Qué es esto? Señores, las inversiones, los puentes, la carretera, los hospitales, gasto de inversión de capital. En un mes normal, históricamente, en los últimos años, se supone que el gobierno gasta casi 10.000 millones mensuales en gasto de capital. Esa es más o menos la ejecución. Sí, por el medio tenemos una pandemia, indudablemente, que tronchó la capacidad de ejecución del gasto de capital de parte del gobierno. Pero ya en un 2021, con todos los escenarios que acabo de señalar favorables a la economía, como pleno empleo, cuasi pleno empleo, franca recuperación del turismo, crecimiento brutal del Producto Interno Bruto, menos ratio deuda, ¿cómo nos deja que estemos gastando menos dinero? ¿Y cómo nos impacta esto? Imagínense por un momento, hay algo que se llama el efecto multiplicador del dinero, o lo que es derrame, o comúnmente lo que se llama el boroneo. Cuando usted hace una obra pública en una localidad, cuando usted hace una escuela en un sitio, hace un puente en un pueblo, no solamente se trata de hacer el puente per se, o de hacer la escuela, o de hacer el hospital, sino que los gastos en que se tienen que incurrir para construir todo eso impactan indirectamente en la economía local en su conjunto. Porque cuando usted tiene 100 empleados, 100 obreros tirando mezcla para hacer un hospital en un pueblo, esos 100 obreros tienen que comer, van al colmado de la esquina, se beben la cerveza ahí. El material se compra ahí. Bueno, quizás se puedan hacer grandes compras de acero donde los proveedores mayoristas, pero si hay que comprar una lata de 5 galones de pintura, la compran en la ferretería local. El efecto cascada, el efecto derrame. No es por eso que la receta que el keynesianismo clásico postula que en periodos de crisis como esta naturaleza, para incentivar, espolear la recuperación económica, empujar la economía, hay que aumentar el gasto público. Entonces, frente a esta necesidad real de aumentar la locomotora del gasto público para alar en ese tren a todos los actores que están ahí, independientes, locales sobre todo, ¿cómo vamos? Bueno, había pautado para gastos, 21, por ejemplo en construcciones, 21.604 millones para este año. Y sin embargo a la fecha hay 11.521. Sin embargo, les comenté que eran 10.000 millones semanales que más o menos se podían gastar, mensuales que se podían gastar. Por primera vez en lo que va de año, del 23 al 26 de octubre, se pudo ejecutar casi 3.300 millones en una sola semana. Estamos hablando de 3 veces más que el promedio mensual de ejecución de las 22 semanas anteriores. O, sin ir más lejos, que el 42.5 de la semana anterior. ¿Qué es lo que está pasando? Que el dinero no se está ejecutando. ¿Por qué? ¿Por qué no se están ejecutando los gastos? ¿Por qué vamos al gobierno? ¿Por qué tenemos ahora mismo solamente 8 instituciones que al mes de octubre superan en 80% la ejecución de capital? Pero de las 8, 6 son descentralizadas y autónomas. El TC, Senado, Diputado, Junta Central Electoral, Cámara de Cuentas, Tribunal Superior Electoral y el Constitucional, que dije al inicio. Y solo 2 instituciones del gobierno central, Cultura y Mujer, han ejecutado más del 80%. Ninguna institución del gobierno está ejecutando dinero. Y eso es un problema porque ralentiza la aceleración de la economía. Bueno que está compensado, que está neteado y crece con el crecimiento abrumador del Producto Interno Bruto, producto de la reactivación económica. Pero eso es el sector privado que está espoleando. El sector público no está ejecutando. ¿Por qué? Bueno, hay muchas razones. Pudiéramos pensar en un principio que hay ineficiencia en el gasto, ineficiencia de los nuevos actores que no saben cómo ejecutar a la luz de la ley 340. Es una explicación, es simple, pero sigue siendo una explicación. Sin embargo, si vemos informe del Ministerio de Economía, si vemos pronunciamiento, por ejemplo, del viceministro Paveliza o de diferentes actores vinculados al gobierno, se puede colegir que el insuficiente proceso de ejecución de gasto de capital de los primeros 8 o 9 meses del año no ha sido producto solamente de ineficiencias o de
incapacidad de poder ajustarse a los marcos de contratación de las 340. No solamente eso. Lo que también tenemos es que primero hay proyectos presupuestados que eran de intergobierno, interpartido, o sea, que cruzaron el umbral del 16 de agosto del año pasado. Proyectos que se hicieron con un enfoque diferente, quizá que no estaba priorizando las prioridades, que no iban en la línea con las prioridades de esta administración. Sin ir más lejos, podemos decir que no se está ejecutando, voy a usar un ejemplo, que no se está ejecutando en educación, porque no se están construyendo escuelas, pero a la luz de cómo se están construyendo una escuela, no, en los lugares que se están construyendo y de la forma que se están construyendo, no es descabellado decir, espérate un momento, no vamos a ejecutar por ejecutar, vamos a analizar la ejecución de ese gasto. Se trata de aumentar la calidad de ejecución del gasto. Y esto es importante, y si tuvimos que parar la ejecución en los primeros meses, si la excusa que nos está dando la MEPIT, que la creo, es que se tuvo que parar la ejecución en los primeros meses para poder reorientar algunas obras en función de los procesos de planificación de desarrollo económico local, reorientar las obras en función de las prioridades nacionales, o que se tuvo que reajustar algunas obras porque simplemente se dispararon los precios y por lo tanto al desbordar los umbrales de la 340, pues no se podía ejecutar porque no se puede librar el dinero. ¿Y por qué? Bueno, porque si tú suben los insumos de construcción, evidentemente que puede subir más de lo presupuestado una obra. Hay muchos desbalances y se están corrigiendo. Sin embargo, el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo ha sido consciente de esta situación, la informa semanalmente, la informa mensualmente, están consolidando y están proyectando una ejecución, y esto se vio en la última semana del mes de octubre, una ejecución ya que está alcanzando los ritmos de 9.000, 10.000 millones de pesos para ya de ahora en adelante. Esto es importante, tendremos quizás más de 45.000 millones quizás para el mes de enero de gasto no ejecutado, que va a coincidir tener ese dinero en caja cuando tradicional y históricamente los meses de enero y febrero son meses donde el gasto se ralentiza, y todo el mundo aquí sabe que en enero no se gasta dinero ni en febrero porque no hay. Y qué bueno entonces que en ese momento que no hay, el gobierno no solamente va a disponer de unos recursos que sí, que debió de haberlo gastado, pero bueno, si me dan a elegir entre gastarlo por gastarlo o gastarlo bien para que rinda e impacte mejor, me voy con la segunda. Y si aparte de irme con la segunda opción, puedo decir que dispongo de un dinero extra presupuestario para poder, a comienzo del mismo mes de enero, impulsar las obras que puedan motorizar la economía en el año de franca recuperación del gobierno, pues bienvenido y que así sea. Nosotros, más que ver la poca ejecución del gasto como un problema o una falencia debido a la inexperiencia o a la capacidad de ejecución, confiamos en la versión oficial de que esto ha sido el producto de una reestructuración de las partidas, y a lo que tenemos que apostar realmente no es solo a poder ejecutar por ejecutar, sino aumentar la calidad del gasto, a ejecutar más y sobre todo a ejecutar mejor. Rumbo de la mañana.